Solo por curiosidad, imagínate que tus ojos fueran cámaras de seguridad y tu cerebro el editor de una noticia. Las cámaras lo graban todo, el ruido, el movimiento, las luces, las sombras, los detalles mínimos. Pero el editor no tiene tiempo ni energía para mirar cada detalle. Tiene que elegir lo importante, esas cosas importantes que cuentan toda la historia. Eso hace tu cerebro cada segundo. Aunque parezca que estás viendo el mundo con claridad, solo percibes una versión resumida, comprimida y editada de la realidad. Literalmente, el 99,999% de lo que entra por tus sentidos lo descartas sin darte cuenta. Y sin embargo, estás convencido de que todo lo que ves no se te escapa nada. Ese es el truco. Tu cerebro te da la sensación de una imagen completa usando apenas unas migajas de datos, como si estuvieras armando un rompecabezas con 3 piezas y aún así lograrás ver la imagen completa. ¿Cómo lo hace? ¿Y por qué? Quédate porque vas a descubrir cómo funciona el editor más exigente y eficiente que has conocido en tu vida, tu mente. Tu cabeza no graba la realidad, la reescribe. En los próximos minutos vas a descubrir por qué tu cerebro no se comporta como una cámara de seguridad, sino como un editor de vídeo. Recorta, omite, adelanta, repite y a veces inventa cosas que nunca pasaron. Vamos a explorar cómo una pequeña estructura en el centro del cerebro del tamaño de 2 aceitunas actúa como portero, decidiendo qué imágenes valen la pena y cuáles ni siquiera llegan a tu conciencia. Vas a entender por qué tu mente prefiere adelantarse y asumir lo que vas a ver en vez de esperar a que tus ojos le pasen toda la información, porque sí, tu cerebro adivina el futuro constantemente, aunque eso signifique cometer errores visuales bastante curiosos. Y sí, también vas a ver cómo un gorila puede caminar frente a ti sin que lo notes, literalmente un gorila enfrente y ni cuenta. Pero no nos vamos a quedar en la teoría. Al final del vídeo te propondré 2 retos fáciles para hacer en casa y comprobar por ti mismo lo poco que percibes y lo mucho que tu cerebro rellena por su cuenta. Esto no es solo ciencia, es un espejo sobre cómo ves, o mejor dicho, cómo crees que ves el mundo que te rodea. La avalancha y el embudo. Tu cuerpo es una máquina de datos. Cada segundo, según las últimas investigaciones, tus sentidos envían al cerebro alrededor de 11 millones de bits de información. Imágenes, sonidos, temperaturas, olores, texturas, presión, movimientos internos. Todo entra, todo quiere pasar. Es una avalancha sensorial brutal. Pero tu mente consciente, esa voz interna con la que piensas y decides, solo puede procesar unos 40 bits por segundo. Sí, 40. Para que te hagas una idea, es como si te sirvieran un buffet de 10 platos por segundo, pero solo pudieras comer una cucharada cada vez. Es más, es como tratar de llenar un vaso con una manguera de bomberos usando una pajita. Es absurdo. Entonces, ¿qué hace el cerebro con esa avalancha? La filtra, y la filtra sin piedad. Casi todo lo que ves, oyes y sientes se queda fuera. Tu atención solo enfoca lo que parece relevante, una cara, una voz, un movimiento rápido. El resto se queda fuera del radar. ¿Y por qué? Porque aunque el cerebro representa solamente el 2% de tu peso corporal, consume alrededor del 20% de toda tu energía diaria. Es una bestia hambrienta y si procesara absolutamente todo lo que captan tus sentidos te quemaría, literalmente te quedaría sin energía a la mitad del día. Así que para sobrevivir el cerebro toma atajos, decide qué entra y qué no, y prioriza lo importante sobre lo evidente. La pregunta es, ¿quién decide eso? ¿Quién elige lo que ves y lo que no? La respuesta está justo en el centro de tu cabeza. El portero que lo decide casi todo. En lo profundo de tu cerebro, justo en el centro, hay un pequeño núcleo con forma ovalada. Mide apenas unos 3 centímetros y pesa menos de 15 gramos, pero lo que hace es increíble. Se llama tálamo y actúa como el portero VIP de tu mente. Todo lo que captan tus sentidos, de la vista, el oído, el tacto y el gusto, pasa primero por este centro de control. Todos menos el olfato, que va directo. Es como un filtro de seguridad en un aeropuerto, pero en lugar de buscar armas, el tálamo escanea lo más relevante. ¿Es esto importante? ¿Es nuevo? ¿Representa peligro? ¿Tiene sentido prestar atención? Si la respuesta es no, la descarta antes de que llegue a tu conciencia. Por eso puedes estar en una cafetería llena de ruido, música, conversaciones, platos cayendo y seguir enfocado solo en lo que te dice tu amigo. Tu tálamo está haciendo su trabajo, apagando el volumen de todo lo demás. Un ejemplo curioso, si fijas la vista en un punto rojo sobre una pared llena de colores, notarás que los otros tonos empiezan a desvanecerse. No es que desaparezcan físicamente, es que tu tálamo baja su volumen visual para que puedas concentrarte en el objetivo. Este mecanismo es tan eficiente que hace que gran parte del mundo desaparezca sin que te des cuenta, y eso incluye personas, sonidos, movimientos, y sí, gorilas también. Pero antes de llegar a eso, hay algo aún más loco que hace tu cerebro: predecir el futuro. Un cerebro que se adelanta.
Imagínate que tu cerebro fuera un conductor de Uber que siempre tiene que llegar a tiempo, pero las calles cambian cada segundo. Para no quedarse atrás, en lugar de esperar a que el GPS actualice, empieza a adivinar por dónde vas a ir. Eso hace tu mente todo el tiempo. El cerebro no espera pasivamente a que la información llegue desde los sentidos, sería demasiado lento. En su lugar, hace predicciones sobre lo que vas a ver, oír y sentir en los próximos 1000 segundos, y solo corrige si se equivoca. Este sistema se llama codificación predictiva y es una de las razones por las que el cerebro puede funcionar tan rápido sin colapsar de información. ¿Quieres ver cómo funciona? Mira el famoso triángulo de Canizza. Es solo un conjunto de círculos incompletos y ángulos, pero tu cerebro no aguanta el vacío, así que inventa un triángulo blanco que no existe. Lo rellena, porque para él es mejor inventar algo que parece lógico, que aceptar que hay huecos sin sentido. Lo mismo ocurre con el efecto flash lag. Si ves un punto que se mueve y otro que parpadea en el mismo lugar, notarás que el punto parece ir por delante. ¿Por qué? Porque tu cerebro lo proyecta unos 1000 segundos al futuro, adelantándose a la información visual real, para que no sientas que el mundo va con retraso. Este truco le da ventaja, te permite reaccionar más rápido, evitar peligros y mantener el equilibrio, pero también tiene un precio. A veces ves cosas que no están y no ves cosas que sí están. Como un arbusto que se mueve en la noche y que juras que es un gato, o un gorila que pasa frente a tus ojos y no lo ves. Pero antes de llegar a ese ejemplo hay otro truco aún más elegante. Tu cerebro apaga la imagen cada vez que mueves los ojos. La pausa que no notas. Tus ojos no son cámaras fijas, se mueven constantemente, unas 3 o 4 veces por segundo, en saltos breves llamados sacádicos. Saltan de un punto a otro para escanear el entorno como si fueran drones en miniatura captando diferentes ángulos. Y con cada uno de esos saltos ocurre algo sorprendente. Tu cerebro corta la señal, literalmente, durante unas décimas de segundo cada vez que tus ojos se mueven, tu cerebro apaga la imagen. Es un fenómeno conocido como supresión sacádica. ¿Para qué lo hace? Para evitar que veas un barrido borroso, como si estuvieras grabando mientras agitas la cámara. Si no existiera esta supresión, todo tu campo visual se vería como una película mal editada. Imagínatelo, solo habría confusión y mareo. Y lo más loco es que nunca notas ese apagón. Tu mente lo edita constantemente, lo borra del timeline como si ese momento jamás hubiese existido. Pero no es el único efecto curioso. Si mantienes la mirada fija durante un tiempo sin mover los ojos, notarás otra ilusión. Lo que está en la periferia de tu visión empieza a desvanecerse. Colores, formas, como si el mundo se apagara suavemente por los bordes. Esto se llama efecto Trossler. Tu cerebro deja de procesar lo que no cambia, lo que no se mueve, porque si algo no varía, no vale la pena gastar energía en mantenerlo visible. Así que mientras tú piensas que estás viendo una imagen continua y detallada, en realidad tu mente está haciendo magia detrás del telón, corta, rellena, apaga, reconstruye, todo para que tengas una sensación de fluidez. Y aún con todos estos filtros sigue habiendo cosas que simplemente no ves en absoluto, aunque estén justo enfrente de ti, como un gorila. El gorila invisible. Esto no es una metáfora, hablamos de un gorila real, caminando, golpeándose el pecho en medio de un grupo de personas, y aún así la mayoría no lo ve. En 1999 los psicólogos Daniel Simons y Christopher Cabris hicieron uno de los experimentos más famosos de la psicología moderna. Mostraron un vídeo donde varios jugadores se pasaban una pelota. Tu tarea era contar cuántos pases hacía el equipo de camiseta blanca. Parece simple, ¿no? Entonces miras el vídeo, los jugadores van y vienen, te concentras, cuentas con cuidado y al final del vídeo te hacen la pregunta ¿viste al gorila? Y te planteas ¿qué gorila? Cuando lo vuelves a mirar no lo puedes creer. Un tipo disfrazado de gorila camina lentamente por el medio del grupo, se golpea el pecho, se queda unos segundos y se va. Y tú estabas ahí viéndolo todo, o eso pensabas. Este fenómeno se llama ceguera por falta de atención y demuestra algo brutal. Si no estás buscando algo, es como si no existiera. Tu cerebro estaba tan concentrado en contar los pases que filtró todo lo demás como ruido. Incluso un gorila, incluso algo tan ridículamente obvio, porque tu atención tiene un ancho de banda limitado, y si lo llenas con una tarea, todo lo demás es fuma. Y ahora piensa, si puedes ignorar un gorila frente a tus ojos, ¿qué más estás ignorando todos los días? 2 retos para probarlo tú mismo. Ya te conté cómo tu cerebro filtra la realidad, cómo predice lo que ve, cómo apaga lo que no cambia, pero nada de eso se compara con experimentarlo por ti mismo. Así que aquí van 2 retos súper sencillos para que pongas a prueba tus propios sentidos y veas lo poco que realmente ves. El gorila en tu salón.
Primero abre YouTube y busca Selective Attention Test. Es el vídeo original del experimento del gorila. Después míralo una sola vez, tal como te piden. Cuenta los pases que hace el equipo de camiseta blanca. Y por último, vuelve a verlo, pero no cuentes ningún pase. Casi seguro que la primera vez ignoraste al gorila por completo. Y no es porque seas despistado, es porque tu cerebro literalmente lo sacó de escena. No le pareció relevante, no le dio permiso para entrar. Aunque si aún así quieres más, enséñale el vídeo a un alma inocente, un familiar, un amigo, tu pareja, que no sepa nuestro secreto del gorila y mira su reacción al terminar. Efecto Trossler casero. Primero toma una hoja de papel en blanco, después dibuja un símbolo más en el centro. En cada una de las 4 esquinas ponle un pequeño círculo de color rojo, verde, azul y amarillo. Fija la mirada en el más durante 30 segundos sin mover los ojos. ¿Qué pasa? Los círculos de los bordes empiezan a desaparecer, como si se los tragara el papel. No es magia, es tu cerebro dejando de procesar lo que no cambia para ahorrar energía. Te muestra lo esencial, no el mundo real. Estos retos no son juegos, son ventanas. Ventanas para mirar cómo trabaja tu mente, cómo construye, recorta, inventa y borra partes del mundo sin que te enteres. Y una vez que lo ves, no hay vuelta atrás. ¿Pero por qué importa? Puede que pienses, bueno, sí, mi cerebro filtra cosas y que... Pues lo cierto es que entender cómo funciona tu atención puede cambiar tu vida, literalmente, porque si sabes que tu mente selecciona la realidad como un editor con herramientas avanzadas, entonces también puedes aprender a dirigir esa adicción, a decidir qué entra y qué no, a diseñar tu entorno para que tu cerebro juegue a favor y no en contra. Mira estos ejemplos. Seguridad. Las señales de tráfico no están hechas al azar. Los colores fluorescentes, los bordes gruesos, las formas geométricas, todo está diseñado para colarse en tu foco de atención en milésimas de segundo. Porque si el cerebro solo procesa lo que es importante, entonces las señales tienen que gritar lo justo y en el tono exacto para que no las ignores. Diseño digital. ¿Te diste cuenta que las barras de carga no son negras o rojas? Suelen ser grises, suaves, con movimiento repetitivo. No es casualidad. Mientras la página carga, tu cerebro necesita una distracción sutil que mantenga tu atención sin saturarte. Si la barra fuera demasiado ruidosa, te estresaría. Si no se moviera, pensarías que se quedó pillado. Es un equilibrio milimétrico entre no molestar y no desaparecer. Productividad. ¿Quieres concentrarte? Saca el móvil de tu vista, literalmente. Si no lo ves, tu tálamo lo descarta. No va a mandarte recordatorios mentales de mira WhatsApp o abre Instagram. Fuera de la vista, fuera del cerebro. Así funciona el filtro. Empatía. Saber que todos vemos un resumen filtrado de la realidad también ayuda a entender por qué otros no notan lo que a ti te parece obvio. No es que no les importe, no es que estén distraídos, es que su cerebro eligió otro corte del mismo vídeo y eso lo cambia todo. Cambia cómo discutimos, cómo explicamos cosas, cómo conectamos. Ver el mundo como un montaje no te aleja de la realidad, te acerca, te hace consciente de lo que tu mente recorta y te da herramientas para elegir mejor. Así que ahora ya lo sabes, lo que ves no es la realidad completa, es un montaje, una película editada en tiempo real por tu propio cerebro, una imagen parcial, eficiente, útil, pero profundamente limitada. Tu mente no está interesada en mostrarte todo lo que hay, está interesada en mostrarte solo lo que cree que necesitas para sobrevivir, decidir o reaccionar rápido. Lo demás lo recorta, lo oculta, lo ignora y lo hace tan bien que ni te das cuenta. Sin ese filtro te saturarías, cada luz, cada sombra, cada sonido, cada movimiento te golpearía con la misma fuerza, no podrías pensar, no podrías actuar, no podrías vivir. Por eso lo que percibes es una versión funcional de la realidad, un resumen, una especie de tráiler que tu mente arma para que sientas que tienes el control. Pero ahora que sabes esto, tienes algo que la mayoría no sabe, conciencia de tus propios límites, y eso te permite ver mejor, decidir mejor, entender mejor a los demás y a ti mismo. Así que la próxima vez que jures que viste algo o que alguien te diga que no notó lo que a ti te parecía obvio, acuérdate del gorila. Y aunque sea solo por curiosidad, pregúntate, ¿estoy viendo todo o solo lo que mi cerebro me deja ver?